En este capítulo continuamos nuestra aventura en la Transpirenaica, recorriendo un tramo lleno de paisajes espectaculares, historia y un toque de aventura. Hoy viajaremos desde Viella hasta La Massana, en Andorra, pasando por lugares increíbles como Espot, la estación de esquí abandonada de Llessui y la mítica ruta de los contrabandistas hasta el port de Cabús. Un día en moto, pistas y paisajes que no te puedes perder. Te dejo con la intro y empezamos. Are you ready? Everybody gotta take a look in the mirror. You gotta see how to scream it until the number one. Get ready. Get ready, get ready, get ready. Let's be train, let's be train. Let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain monsters of monsters cry. Over my brain there is no sky. Como comentamos, salimos de Viella, capital del Valle de Arán, y conocida por los moteros por albergar la más épica prueba de roadbook de España, la Roadbook. Desde Viella ascendemos al Coll de Barradós, donde alcanzamos una altitud máxima de unos 2100 metros. A pesar de no ser una zona muy conocida, nos cruzamos con un grupo de motos trail que vienen haciendo la Transpirenaica en el sentido inverso al que lo hacemos nosotros. La mayoría de la gente la hace al revés de nosotros, desde Cap de Creus hasta San Sebastián, pero para nosotros era mejor de esta forma. En el último capítulo entenderás por qué. Ha habido a lo largo de esta serie gente que me ha preguntado varias dudas sobre las alforjas que llevo. Son las alforjas de la marca Rhino Walk, de 9 litros cada una, es decir, la versión de 18 litros totales. Los materiales parecen buenos, las telas son gruesas, las costuras fuertes y no he tenido ningún problema con ellas, ni se me han roto en 2 años que llevo usándolas. Para un viaje de estas características son unas alforjas que me han ido perfectas. Por otra parte, para hacer un off-road como el que estamos haciendo de velocidades normales y pistas sencillas, también cumplen a la perfección. En mi opinión, el límite de estas bolsas es querer hacer un off-road un poco más rápido y con mayor dificultad y desniveles o saltos. Pero al fin y al cabo, normalmente, cuando salimos de viaje, no estamos haciendo el gamberro. En mi caso, y como veis en este clip, cuando sabía que quería darle un poco más de caña, como este día, le ponía una cinta elástica. De esta forma, reforzaba la estabilidad de las alforjas para que no se meneasen e iban perfectas. Personalmente recomiendo estas alforjas a las personas que tengan un presupuesto reducido o sean sensibles al precio, ya que añadiéndole esta cinta elástica estoy convencido de que estas alforjas te durarán bastante tiempo si las cuidas un mínimo. Dejadme en los comentarios qué alforjas tenéis y si os han dado algún problema. Si tenéis dudas sobre las mías podéis escribirme un mensaje y os responderé lo antes posible. Y si veo que hay muchas dudas sobre el tema de las alforjas, puedo hacer un vídeo entero hablando y enseñándoslas. Continuaremos por esta preciosa y larga pista que nos llevará hasta la antigua estación abandonada de Llessui. Fue una estación que estuvo abierta entre los años 1969 y 1987. Hay que decir que el proyecto original era muy ambicioso, con planes para convertirse en una de las grandes estaciones del Pirineo. Sin embargo, su ubicación jugó en su contra. Llessui era conocida por su falta de nieve en muchos inviernos, lo que afectó a la rentabilidad. Otros factores que no ayudaron a que la estación prosperase eran los fuertes y constantes vientos que soplaban en invierno en la zona y la falta de pistas fáciles, la mayoría
eran de nivel medio y alto, con pendientes fuertes. Esto la hacía poco atractiva para esquiadores principiantes o familias, que suelen ser el grueso del negocio. Siempre es agradable pararse en el camino e intercambiar unas palabras con personas que comparten nuestra misma pasión. Buenas. Bien. Terminamos la mañana en Yesui, donde paramos a comer estos ricos canelones y otros productos típicos de esta zona montañosa. Aquí os dejo unas fotos. Con la barriga llena, salimos de Yesui en dirección a Tor. El viaje transcurrió prácticamente todo por carretera, unos 50 kilómetros. Si no te suena el nombre de Tor, te diré que es una pequeña aldea en la que hace años sucedió un asesinato que se ha hecho famoso a raíz de una serie de 8 capítulos que narran esta historia. Si no la conoces, deberías investigar un poco sobre esto. Para nuestro capítulo de la Transpirenaica, este lugar es relevante, ya que desde aquí iniciamos la famosa ruta de los contrabandistas. Recibe este nombre ya que nos encontramos a escasos kilómetros de la frontera con Andorra, y esta era la vía por la que los contrabandistas traían y llevaban materiales variados para comprar y vender en uno y otro país. Esta parece una pista fácil, pero a juzgar por estas roderas, me imagino que cuando llueve se forma mucho barro y se convierte en una pista mucho más divertida. Nuestro vídeo de hoy termina aquí, en el Coll de Cabús, ya que después de dejar esta pegatina en la entrada de Andorra, vamos a la Massana, donde repusimos fuerzas para el día siguiente. Como siempre, esperamos que te haya gustado este capítulo lleno de historias y hermosos paisajes y animales. Esperamos verte en el siguiente. ¡Adiós!